Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa. Esta Semana Santa es quizá una de las más esperadas de los últimos años en Colombia para millones de colombianos y para miles de comerciantes. Para los colombianos porque a raíz de la pandemia, los 2 últimos años hubo duras restricciones en la Semana Mayor, lo que impidió a muchos asistir a las celebraciones religiosas y también viajar dentro y fuera del país, lo que representó más pérdidas para el comercio, para los lugares turísticos y para todos aquellos que ven en estas celebraciones una oportunidad para obtener ingresos. Este año es distinto. Ante la importante disminución de contagios y los avances de la vacunación en esta Semana Mayor, hay muy pocas restricciones o medidas, siendo las más importantes y las que siguen vigentes el uso del tapabocas en lugares donde puedan presentarse aglomeraciones, el lavado de manos y la aplicación de las vacunas para quienes tengan dosis pendientes. En la Semana Santa de este año, que acaba de empezar, se esperan más de 1.300.000 viajeros en el país, más de 8 millones de vehículos circulando por nuestras carreteras. Al menos 2,5 millones de pasajeros se van a movilizar por las terminales terrestres y 1.400.000 lo harán por los aeropuertos. Pues este optimismo y la reactivación de la economía en el país son nuestro tema de hoy en Sala de Prensa. Por eso hemos invitado esta noche a Jair Viana. Él es economista y director de investigación de Libertank, así como estudiante de maestría en economía aplicada. Gracias por estar con nosotros, Jair. Bienvenido a Sala de Prensa. Muy buenas noches, Juanita. Gracias por la invitación. Jair, ¿cómo llega esta Semana Santa en este proceso de reactivación económica? Así a grandes rasgos. Bueno, en general hay una expectativa positiva frente a lo que viene en términos de comercio y reactivación. Sin embargo, los datos muestran algo preocupante y es que el sector comercio no se ha recuperado tan rápido como se esperaba o como lo venía haciendo en otros lugares. Por ejemplo, en enero el crecimiento fue del 17,9, pero para febrero fue tan solo el 8,7. Se espera que el comercio crezca en esta Semana Santa, la semana de las vacaciones, que logre absorber en buena manera y en gran parte el efecto del consumo y las vacaciones de las personas. Claro, y en su opinión, ¿eso significaría, digamos, que esta Semana Santa podría contribuir a esa reactivación? ¿Sería suficiente? Sí contribuye, pero no es suficiente. Es necesario, pero nunca sería suficiente. Recordemos que el efecto inflacionario pone a las familias contra las cuerdas. O vamos de paseo o ahorramos para los zapatos del colegio del niño. Entonces, mientras que la inflación en los alimentos está por encima de los 2 dígitos, y nadie está pensando en vámonos para Santa Marta o para Cartagena, o al menos no la mayoría de las familias. La mayoría de las familias está preocupada por el día a día y la inflación no da tregua. Claro, ¿por qué es tan importante, en este caso lo que estamos hablando hoy, el turismo para la recuperación en la economía, golpeada por la pandemia, por el paro, bueno, por tantos otros factores en estos 2 años? El sector más esperanzado, yo creo que el que con más ilusión espera la Semana Santa, al menos jueves, viernes y todo el fin de semana, sería el sector turístico, toda la cadena hotelera, restaurantes, bares, un sector que se vio muy golpeado por las medidas restrictivas que tomaron las diferentes dependencias políticas en la cuarentena. Pues recordemos que un tiempo estuvieron cerrados, nadie podía salir, no podíamos ir a visitar a un restaurante. Los pocos que podían optar por domicilios lo hacían, pero hay lugares del país que los domicilios no son una opción y que dependen única y exclusivamente del turismo, como lo son todas las costas. Si bien luego de ello la restricción por el viaje sin vacunación o por poder acceder a estos lugares sin estar con el esquema completo o que ya se dificultaba por temas de logística, ahora se ha relajado mucho más, ya las personas pueden viajar mucho más fácil, la vacunación general está en el 68,9% y esperemos que el manejo y el control que se le da por parte de los empresarios a la que no se saturen los espacios cerrados, pues les ayuden a poder apuntar a un mejor crecimiento del sector turístico. Si bien el sector turismo también es uno de los principales consumidores de alimentos, pues para poder satisfacer la demanda, el sector de los alimentos, el esquema de alimentos también es el que mayor inflación tiene. Recordemos que es una inflación que llegó hasta el 23% y que es la principal herramienta de trabajo de los hoteles y los restaurantes en general, la comida. Y si la comida se encarece, pues seguramente las tarifas hoteleras también. Claro, lo que quiere decir que salir a pasear y salir de vacaciones y demás por estos días pues también cuesta mucho más. Se podría decir incluso que con ese panorama pues esta semana es una gran oportunidad para ese sector turístico, el de transporte y el de la gastronomía, o por estas circunstancias y esto que acabamos de mencionar pues no es suficiente, ¿no? Porque es que la inflación está ahí.
Sí, es una gran oportunidad, pero es difícil de aprovechar, principalmente por el encarecimiento masivo de la alimentación. Estábamos viendo el último informe del DANE y muestra que los alimentos básicos, huevos, leche eh, y demás bienes de insumos necesarios para la dieta de cualquier persona son los que más han aportado al incremento de los precios. Si los precios incrementan para los productores o los que ofertan el servicio de restaurantes y las cadenas hoteleras en general, pues la factura para los clientes también incrementará y eso desincentiva el consumo de las vacaciones o el poder disfrutar de unas vacaciones más largas, más plenas, con mayor consumo. Si bien las familias no la tienen fácil, estos sectores que dependen exclusivamente en estas fechas tan importantes del consumo doméstico y de que las familias salgan a pasear, pues también las están viendo un poco más complejo y complicado. No diremos pues que es imposible, pero sí esperamos que el crecimiento no sea tan positivo como el que pudo haber ocurrido en el año 2019, ocurrió en el año 2019 cuando no estaban todos estos efectos ni todas estas medidas de por medio. Claro, justo, digamos, antes de que comenzara la pandemia en 2019, ¿no? Y ese siempre ha sido el reto, tratar de llegar a esos niveles, a esas estadísticas que se tenían antes de la pandemia. ¿Hay un estimado, Jair, de lo que se espera de ganancias en estos días? Digamos, ¿cuál es la meta que se tiene? Todavía no tenemos una cifra concreta, una cifra clara. Lo único que tenemos es la aproximación o el estimado de crecimiento de la economía en general, de un 5,5% al final del año. El efecto de Semana Santa no es un efecto que jalone todo el año. Es un efecto que tiene dos implicaciones importantes. La primera es el sector industrial, que siempre se ha visto afectado negativamente en la producción industrial, dada pues las fechas especiales de los festivos seguidos y que las mayorías de empresas pues sacan algún tipo de vacaciones o algunos empleados esperan para sacar vacaciones en Semana Santa. Entonces el sector industrial siempre se ve afectado por Semana Santa. Eso se llama un efecto calendario que llaman los economistas, pero es algo que siempre pasa, así como en verano siempre consumimos más helado, pues cuando en Semana Santa la producción industrial siempre se ve castigada. Y el comercio, por otro lado, que es el que más beneficiado se ve en el efecto de Semana Santa, pues esta vez estamos como en veremos, no sabemos muy bien y tenemos mayor certeza de si las personas sí están destinando esa parte del ahorro que tengan o que lograron recoger en lo corrido del año para destinarlo a una semana con su familia, irse de vacaciones, o si por otro lado todo ese ahorro se agotó en las etapas previas de la crisis sanitaria que tuvimos y ahora con la gran incertidumbre política y económica que tenemos en nuestro país. Entonces el destino del turismo pues son los ahorros, pero ahora los ahorros de las personas no están enfocadas netamente en Semana Santa, sino que hay otras prioridades como el alimento, el porvenir y pues una inestabilidad económica y política que tampoco permite que las personas piensen con claridad o al menos decidan si nos gastamos los pocos ahorros que tenemos en Semana Santa o si mejor los ahorramos para ver qué pasa después y salimos en diciembre. Claro, porque también lo que se tiende a ver es que muchas familias optan por destinos mucho más cercanos a su ciudad de residencia, ¿no? Entonces son viajes más cortos, son movimientos en carro, que no hay tanto gasto y demás. ¿Hay buenas ofertas o ayudas del gobierno al turismo para facilitar, digamos, lo que podría ser considerado un repunte en Semana Santa? Al menos el estado de las vías, el último reporte que se ve es que es positivo. Hay un buen esquema logístico preparado para poder darle paso libre y atender todas las posibles emergencias o eventos que se presenten en esta Semana Santa y principalmente jueves, viernes y sábado, que son los días de mayor apogeo, y pues obviamente el plan retorno para el domingo. Si bien las vías están listas, disponibles, los pueblos están con toda su oferta a tope. Lo que no da tregua y lo que genera más incertidumbre son las decisiones que puedan tomar las personas. Si bien no hay un incentivo tan grande para salir a lugares lejos, como bien lo decías, Juanita, pues, Santa Marta y Cartagena, perdón, San Andrés y Cartagena, que son los que principalmente mayor volumen de turistas reciben. Las previsiones para esta Semana Santa pues han caído, no mucho, no son significativas, pero al menos sí cayeron. Los destinos turísticos principales a las ciudades pues son los pueblos aledaños, los cuales ya tienen toda su oferta turística preparada y con la mayor expectativa, pero bien los precios en las zonas turísticas como son los pueblos, pues puede ser incluso mayor que en las ciudades. Recordemos que no vale lo mismo una bolsa de leche en Medellín que en el Chocó, o que en La Guajira, o que en el Urabá antioqueño. La inflación departamental pues varía mucho de lugar en lugar,
y son estos destinos los que principalmente se ven más afectados. Todo aquello donde está la leche, el arroz, los huevos y la fruta son los que principalmente se han visto afectados por el incremento, por la suba de los precios, y pues las familias también están pensando qué hacemos para mañana y nos gastamos la plata hoy y nos la gastaremos mañana. Entonces, es un sistema, pues, tenemos una visión de gran incertidumbre en cuanto a la Semana Santa. No hay una expectativa pues muy positiva en cuanto a igualar los niveles del 2019, pero sí superar los del 2020 y 2021 que se veían con estas restricciones. Ahora no tenemos la imposibilidad o las restricciones que se tenían en ese momento de poder salir a la calle, de poder ir a algunos restaurantes o algunos bares, no, que ahora tenemos pues mayor facilidad, hay menos restricciones y esperamos que el crecimiento sea mayor al que hubo en el 2020-2021, pero un poco inferior al del 2019 cuando esto no existía. Jair, y estos, digamos, esos viajes locales y demás, pero por ejemplo, Anato habla de que 1.2 millones de viajeros se van a mover, digamos, por las terminales aéreas del país. Hablemos un poco de eso. ¿Qué tanto está viajando la gente en avión, a destinos, digamos, un poco más alejados? Afortunadamente, el ingreso de nuevas compañías aéreas a la competencia del mercado aéreo en Colombia, valga la redundancia, ha provocado una caída masiva en los precios de los tiquetes para los lugares o los destinos turísticos esenciales. Lugares como Santa Marta, Cartagena y San Andrés son los principalmente que se ven atraídos por las tarifas de los tiquetes aéreos. Esto es debido a que ingresaron nuevas compañías a competir en el mercado local y a competir por hacer más atractivas esas alternativas para que las personas vayan a vacacionar, a trabajar o a visitar a sus familias. En esta Semana Santa hemos visto una caída impresionante y un surgimiento inmenso en las ofertas de los tiquetes aéreos que le permite a las personas pues incrementar el nivel de tráfico por los principales aeropuertos, generando pues una mayor concentración de turistas en lugares estratégicos. El último informe reporta que Cartagena y San Andrés son los dos destinos turísticos con mayor demanda en esta Semana Santa. Si bien Cartagena y San Andrés fueron los que se vieron más afectados entre el 2020 y el 2021 por las restricciones para la movilidad y las restricciones que hubo en el sector turístico, los restaurantes y los bares principalmente y los hoteles, pues ahora es el momento de que puedan sacar todo ese arsenal y toda esa caja de herramientas para poder empezar a ofertar bienes y servicios atractivos para esta creciente y masiva concurrencia de turistas hacia estos lugares. Si bien los tiquetes aéreos son una muy buena alternativa por la caída de los precios, pues también hay otros factores importantes y es el movimiento terrestre, ¿cierto? El movimiento terrestre siempre ha tenido unas dificultades, es un poco más costoso para distancias largas, pero para trayectorias cortas, como es visitar un pueblo que esté a 15, 40, 50 kilómetros, pues una de las buenas alternativas. Vemos como el crecimiento en las estimaciones de las terminales, de las terminales terrestres, pues ha crecido y se ve un gran tráfico de personas que pueden ir a vacacionar o a pasar este tiempo con su familia o amigos o simplemente a visitar uno que otro día algún pueblo cercano. Eso también es una buena noticia, pues repunta el comercio y la reactivación de la economía local en estas cabeceras municipales o en estos destinos alejados de las metrópolis o de las ciudades principales. Jair, y ya hemos hablado también de los aumentos, ¿no?, en los precios de los alimentos, el tema de la inflación, pero me gustaría que profundizáramos un poco en el precio del dólar. El precio, digamos, que está rondando más o menos los 3.742, ha bajado un poco, es un atractivo para los turistas extranjeros. ¿Qué tanto incide en medio de todo esto que estamos hablando de Semana Santa? Bueno, el turista extranjero tiene tres motivaciones principales, no son todas, pero son tres motivaciones principales que lo llevan a vacacionar a un país. La primera es que sea atractivo para él, es decir, que lo encuentre atractivo culturalmente o gastronómicamente, o esas particularidades de cada persona que tiene cuando va a viajar a un lugar. Si bien Colombia es uno de los destinos más atractivos para el turismo en general, este no es un factor determinante. El segundo son temas de seguridad. La seguridad también es otro factor importante y clave a la hora de uno elegir un destino. Nadie se va a ir a vacacionar con su familia al lugar más peligroso de la tierra sin saber pues que está corriendo un riesgo. En términos de seguridad, Colombia ha mejorado un poco, pero debido a la vista internacional que tenemos por los destrozos que ocurrieron en los meses pasados y la gran incertidumbre política que tenemos de aquí en adelante, pues puede ser un factor que no aporte mucho a la toma de esa decisión. Y el último factor importante pues es la moneda, ¿cierto? Uno vacaciona allí donde le alcance para comprar más bienes y más servicios. Si bien el dólar ha venido bajando y se ha mantenido estable,
debemos recordar que el precio del dólar no lo controla una persona, es decir, no hay alguien en el Banco de la República que diga hoy el dólar va a valer esto, no. Se trata de las fuerzas del mercado, de la oferta y la demanda. Y la incertidumbre macroeconómica aquí deriva de la crisis energética que hay en Europa, lo que sucede con Ucrania y Rusia, y pues la caída de las importaciones en Colombia, pues también afecta el comportamiento del dólar. Entonces, el dólar, pues, es un buen atractivo para los turistas, pero no es el principal. Está dentro de esos tres, que el país sea atractivo culturalmente, gastronómicamente, temas de seguridad y temas de estabilidad monetaria. La inflación, pues, tampoco perdona a los extranjeros. La inflación se le aplica a todo el mundo sin importar de qué país vengan ni qué venga a ser. Entonces, una inflación alta, pues, también es un desatractivo para el turismo. Pero si nos comparamos con los países de nuestra región, pues podemos ver que aunque tenemos una inflación creciente, aún podemos competir para atraer esos capitales o esos dineros que los turistas tienen dispuestos para poder gastarse por acá en América Latina. La visión general es que Colombia, entre los países que tenemos aquí, nuestros países vecinos, pues seguimos siendo uno de los principales atractivos turísticos. No tenemos problemas severos de seguridad como si lo hace ahí en Venezuela, de pronto en Argentina y últimamente en nuestros países vecinos, en Perú y en algún momento en Chile, para poder traer a esos extranjeros a que vacacionen acá y aprovechen esta Semana Santa también, pues, para dejar ese dinero aquí en manos de nuestros empresarios. Claro, que importante también entenderlo de esa forma, Jair. Ahora, como hay mucha gente que comienza a viajar por estos días, pues uno suele pensar, no, todo el mundo se va de viaje. Uno podría decir, tratemos de entender si es verdad o no, como de desmitificar un poco esto. Se puede decir que los colombianos, a pesar de los problemas económicos, la violencia, la inseguridad y la enorme polarización política, no dejan de disfrutar de viajar en fechas como estas, o por el contrario, han dejado de viajar. Ahí es importante tener en cuenta que si uno pudiera viajar cuando quiera, pues lo haría. Es decir, todo el mundo quiere pasear y pasar bueno y estar de vacaciones, y todo el mundo lo quiere, y bueno, al menos la gran mayoría de las personas lo quieren. Pero de aquí a que la gran mayoría lo pueda, pues es un son diferente, es otra canción. El desempleo, hay unos datos fundamentales que determinan el poder o no viajar en las fechas especiales, en la Semana Santa, un día cualquiera de la semana que queramos ir a pasearlo. La primera, pues, es tener un ingreso. Si yo tengo un salario y es un salario que me da para pagar las cuentas, los servicios, la alimentación, el arriendo, el transporte, y me sobra para poder pasear el fin de semana, pues seguramente lo haré si no tengo otra cosa diferente que hacer. Pero en Colombia, un país con un desempleo del 12,9% en la última medición, una inflación del 8,53, es decir, todos los días las cosas están cada vez más caras. Los alimentos, que tienen una inflación muy superior a la inflación media del 8,5%, y un crecimiento generalizado de la incertidumbre política y económica, pues vemos que el pasear y el irnos de vacaciones pasa a un segundo plano. Primero me tengo que preocupar por tener un empleo, un ingreso estable, por cubrir las cuentas y porque me alcance para comprar la comida cada semana, cada día, cada mes, o lo que sea. Primero me tengo que preocupar por satisfacer las necesidades vitales, alimentación, vivienda, calzado, ropa, y luego pues vemos si ahorramos para mañana, para el porvenir, perdón, para el por hacer del futuro, o nos quedamos o nos vamos de paseo el fin de semana y volvemos a quedar sin nada. Entonces yo creo que aunque todos queremos pasear y todos queremos salir para Cartagena o para San Andrés, pues no todo lo podemos hacer porque hay prioridades, y entre las prioridades en este momento, con la coyuntura económica que tenemos en nuestro país, pues primero es un empleo, luego es la comida, cada vez está más cara, o ahorro para comida mañana o me voy a pasear hoy. Entonces esa es la decisión, y creo que siempre el estómago es el que tiene la razón. Pues aunque es una buena época para poder irse de vacaciones, no todas las personas lo pueden hacer, y el panorama no es tan positivo en temas económicos, para el crecimiento del comercio y el sector turístico tan aporreado y tan lastimado que se vio por las decisiones tomadas en el año pasado y el año anterior. Claro, es un lujo que no se puede dar la mayoría. De hecho, leyendo sobre el tema, pues FENALCO, en medio de, digamos, de todas estas circunstancias, por ejemplo, para la ciudad de Bogotá, decía que el 57% se va a quedar en la ciudad, cuando muchas veces en años anteriores pues salía una cantidad de gente, ¿no? Eso también nos va indicando un poco eso que usted nos está mencionando, Jair. Para el final del año, digamos, si las condiciones se siguen manteniendo, van mejorando, cambiando, pues se vienen, por supuesto, las fiestas decembrinas, hay Mundial de Fútbol a bordo, pero ¿cómo ve esa nueva oportunidad de comercio? ¿De qué va a depender?
Bueno, fin de año siempre es una buena época para el comercio en general y para el sector comercial. La gente es muy juiciosa a la hora de diciembre, es decir, durante todo el año van amortizando parte de su ingreso, van ahorrando alguno que otro centavo, alguno que otro peso para en diciembre tener para la cena familiar, para el regalo, la camisa, los zapatos, las medias o la billetera del hijo o de la hija o de la esposa. Entonces, en diciembre es un mes en que en Colombia históricamente se ve cómo el consumo crece, el consumo de las familias crece, apalancado principalmente por las carnes, los licores y el comercio y la ropa y el vestido en general. Entonces, diciembre tiene unas garantías que no cuenta, con las que no cuenta Semana Santa. Pues primero, en diciembre se juntan las primas los pagos adicionales. También es un mes que influye mucho con el surgimiento de nuevas ofertas por parte del sector comercial en general. En diciembre hacen lanzamientos de nuevos bienes y nuevos servicios con ofertas que permiten pues hacer más asequible el poder comprar y disfrutar de estos bienes. Entonces, diciembre el sector comercial tiene una ventaja, o al menos una ventaja que es cultural, la llamaría yo, y es un efecto calendario que está marcado en la economía colombiana. Es un incremento sí significativo en términos de comercio en artículos específicos, ropa, calzado, alimentación, carnes, licores, también tiene un incremento que se ve mucho en estas fechas. Y se busca eso, potenciar esas cualidades que tiene la cultura colombiana, pero a partir del ahorro. Y mientras la inflación siga creciendo, pues no es viable ahorrar, porque si yo hoy ahorro 100.000 pesos, pero mañana la inflación es del 10, pues significa que antes perdí 10 puntos en lo que ahorré. La inflación siempre va a castigar a los ahorradores y estas fechas como Semana Santa, diciembre, octubre, 31 de octubre, pues lo que necesitamos es consumir ahorro, pero mientras no haya una garantía, no existe una garantía para el ahorro, que es una baja inflación y una confianza en las instituciones a largo y mediano plazo, pues va a ser difícil que los ciudadanos, que las familias destinen ese ahorro a consumo en los próximos meses y no lo guarden para un consumo futuro en un escenario de alta incertidumbre. Sí, Jair, y ya que usted lo está mencionando, me parece importante, digamos, estas recomendaciones también de frente al tema de la inflación. Digamos, en estos próximos meses, ¿qué debería hacerse? ¿Qué sería sensato e inteligente? Bueno, las familias, empecemos por qué es lo que deben hacer las instituciones encargadas de velar por el poder adquisitivo del dinero de las personas, es decir, por el valor de nuestra moneda, que es el Banco de la República. Es importante entenderlo claro que aquí el único responsable de la inflación es el Banco de la República de Colombia, no hay nadie más que se encargue de eso y constitucionalmente es su deber. Pues ellos ya han empezado a hacer su tarea. Esta semana tuvieron una reunión en la que fijaron la tasa de interés de política monetaria al 5%. Cuando uno le dicen que es tasa de interés de política monetaria, uno como que no termina de entender muy bien eso. Estos economistas del banco hablan muy enredado. Lo que significa es que están encareciendo el crédito bancario. Es decir, le están prestando a una tasa más alta a los bancos comerciales en el que tú, yo y toda la mayoría de colombianos tienen sus cuentas de ahorros o sus créditos, sus tarjetas de crédito con las cuales usan para comprar esos bienes o servicios o acceder a las vacaciones. Diga que cuando se incrementa la tasa de interés, los bancos comerciales pues también la van a incrementar, es decir, incrementan el tipo de interés al que nos prestan dinero a nosotros para gastar. El efecto es que nosotros vamos a dejar de consumir o que hay una reducción en el consumo, porque si me prestan más caro, si a mí me sale más costoso endeudarme, pues me sale más costoso gastar y me sale más costoso pasear. Esto se hace con el fin de que la demanda se relaje y se logre equivalar, se logre establecer como un balance entre oferta y la demanda y los precios tiendan a caer y a estabilizarse. Esto es una herramienta pues también que tiene un doble propósito, que es un poco peligrosa, porque desincentivar el consumo a partir del incremento de las tasas de interés, pues lo que va a terminar haciendo es castigar la reactivación económica. Si cada vez es más costoso endeudarse para pasear, pues cada vez voy a poder pasear menos porque pues, me sale más costoso. Entonces terminamos o el Banco de la República tiene en ese momento se enfrenta a una dura decisión, no es fácil. Y eso, o velamos por la reactivación económica y nos olvidamos de la inflación, o nos vamos a nuestro objetivo constitucional y controlamos la inflación, pero castigamos un poco el crecimiento económico. Entonces, ahí están entre esas dos, van a hacer su próxima reunión, si no estoy mal, el 23 de abril, en la cual seguramente también vuelvan a incrementar la tasa, pero que sepamos que cada vez que el Banco de la República incrementa su tasa, pues lo que está generando es que salga más costoso endeudarse con un banco.
Eso con el fin de relajar el consumo, de que no consumamos tanto, de que la demanda no sea tan elevada y que se logre balancear con la oferta y los precios tiendan a caer. Pero esto castiga la reactivación económica, porque en la reactivación económica lo que se busca es fomentar el consumo, fomentar toda la productividad, toda la producción, pero mientras las fuentes de endeudamiento se eleven o eleven su costo, pues más caro nos sale a nosotros también reactivar la economía. Sin duda, pues es el panorama de reactivación económica en medio de estos días festivos, en medio del comienzo ya de la Semana Mayor, de Semana Santa. Es Jair Viana, economista y director de investigación de Libertank. Gracias por su tiempo y qué importante, ¿no? Que pensábamos que esta reactivación iba a ser, digamos, mucho más esperanzadora y grande y no, y lo que nos damos cuenta también es que sin duda viajar en estos momentos es un lujo para la mayoría porque el ahorro, el futuro siguen siendo, digamos, los intereses que siguen concentrando para la mayoría de colombianos. Muchísimas gracias, Jair, por este análisis también. Juanita, muchas gracias a ti por la invitación y a todo el equipo de Sala de Prensa. Que tengan una muy buena noche. Hasta luego. Gracias, que estés bien. Muy bien, hasta aquí Sala de Prensa. Sigan conectados con nuestro contenido en Noticias Caracol Ahora. Nos vemos la próxima.